Empezaremos hablando de autoconocimiento o de superación y de la fragilidad humana. Tenemos con nosotros a una auténtica bestseller de la literatura empresarial. Ella es Pilar Jericó, experta en organización de empresas, especialista en gestión de talento y directora general de BIAP, empresa dedicada a proyectos de innovación y liderazgo. Muy buenas tardes, Pilar Jericó. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ayer fallecía la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher. Yo no sé si en plena crisis actual como la que estamos viviendo, ¿sería necesario una figura como lo fue la primera ministra? Bueno, fue todo un ejemplo de dureza también en algunas formas, ¿no? Yo creo que cada época requiere una forma de gestión y un tipo de liderazgo. Creo que Margaret Thatcher hizo un gran trabajo en su época, pero los entornos han cambiado demasiado para poder replicar comportamientos del pasado, ¿no? ¿Crees que estamos necesitados, tú que eres experta en liderazgo, en talentos, estamos necesitados, en este caso a nivel europeo, sobre todo en la cuestión económica, de un líder o una líder? Yo creo que sí, yo creo que necesitamos liderazgo, más que nunca, porque el liderazgo es el que inspira, el liderazgo es el que te ayuda a mirar hacia el futuro, no estar dentro de la pérdida, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en Europa y en España en concreto, vivimos dos crisis, la crisis económica y la crisis emocional, donde todavía queda mucho el eco del pasado, de lo que tuvimos y ahora no tenemos, ¿no? Y para poder superar todas las cuestiones de la pérdida, ¿no? De qué fue lo que vivimos y ahora no tenemos, hace falta liderazgo, que el liderazgo es el que te inspira hacia el futuro. Y ahora mismo yo creo que estamos un poco escasos, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, la canciller alemana, ejerce ese liderato en teoría o a la práctica? ¿Cómo lo ves? Bueno, en fin, yo creo que hay países que no están muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que liderar ahora son entornos muy complejos, sin duda habrá gente o países en este caso que no van a estar de acuerdo, pero sin duda alguna yo creo que es momento también de mucha conversación y de tomar decisiones. Es momento de tomar decisiones difíciles, pero de hacerlo con ilusión y de explicar muy bien y no prometer cosas que luego a veces no se están haciendo, ¿no? Pilar, centrándonos en el mundo empresarial, ¿crees que las empresas o los empresarios trabajan actualmente con miedo? Sin duda hay miedo. El miedo del empresario es constante, ¿no? Porque al fin y al cabo los mercados son bastante imprevisibles, ¿no? El miedo es una emoción que todos tenemos, ya la sabemos. Hay una emoción que es buena, que es la prudencia dentro del miedo, pero indudablemente hay un miedo que nos hace mucho daño, como digo, a tomar decisiones. Creo que es un momento ahora fantástico para cambiar la forma de dirigir empresas también, ¿eh? Creo que en España, por ejemplo, hemos sido muy paternalistas, donde el talento no era precisamente lo más importante y ahora lo necesitamos más que nunca, ¿no? Porque hay que innovar, hay que proponer que nuestros trabajadores de cualquier nivel sean capaces de proponer nuevas ideas, pero eso requiere un tipo de liderazgo que lo permita, ¿no? Bueno, Pilar, acabas de publicar Peligrosamente Frágiles, tu última novela. Quizás ese es nuestro problema, el problema del ser humano, que somos demasiado frágiles, somos como el cristal, ¿o no? Bueno, la novela, la verdad es que, aunque yo vengo del mundo de la empresa, pero sí que es verdad que escribí desde los 9 años, ¿no? Entonces, Poderosamente Frágiles tiene una visión mucho más a nivel personal, no tanto de empresa, aunque el personaje, sin duda alguna, es una mujer que tiene 30 años y está muy quemada a punto de que la despidan y con una relación difícil de pareja, ¿no? Con 30 años ya. Con 30 años. Sí, bueno, yo creo que está un poco a la orden del día, me temo. Entonces, y ella emprende todo un camino. Y al final, el mensaje, y por un poco lo que preguntas, la fragilidad es esa parte de nosotros mismos que no nos gusta ver, que es muy silenciosa, pero que sin embargo cuando aceptamos que no somos superhéroes, ni Superman, ni Superwoman, es cuando somos capaces de aceptar también nuestros puntos fuertes. Yo creo que lo poderoso está también en nuestra propia fragilidad, en aceptarnos tal cual somos. Tú pones un ejemplo que es la protagonista de la novela, que es Claudia, ¿no? Decide romper con casi todo, sí. Ni más ni menos se va de viaje sola sí. a un lugar exótico. No contenta con eso, ahí hace un curso de Kyudo. ¿Lo he dicho bien? Sí, de Kyudo, sí. Que es el arte japonés de tiro con arco. Sí. ¿Qué representa el Kyudo para ella? Bueno, ella es un personaje que ella es matemática y está siempre frente a un ordenador. Todo esto le suena un poco, nunca mejor dicho, a chino, ¿no? Lo que pasa es que un amigo suyo que cancela el viaje dice, vete a hacer este curso, y dice, bueno, pues nada, pues me voy. Y el Kyudo es el arte japonés, es el tiro con arco japonés, pero es un camino de crecimiento personal y espiritual, porque tiene la peculiaridad del tiro con arco japonés, el arco mide más de 2 metros, es muy difícil de abrir. Y tiene, como decía, la peculiaridad que este arco, cuando lo abres y eres capaz de poner
ponerlo y disparas la flecha, el corazón queda en medio, ¿no? Entonces realmente hay reacciones físicas de tomar conciencia contigo mismo, de emociones que están ahí y no eres consciente. Entonces el Kyudo es el telón de fondo de la novela. En el fondo hay muchas más cosas, hay amor, desamor, desengaños y hay un proceso, pero el Kyudo es lo que es el fondo, ¿no? El telón de fondo. Tú dices que te hace descubrir la fortaleza interior, ¿no? Sí. Eso es muy difícil y también presupone que todos tenemos fuerza interior. Absolutamente, es que todos tenemos convencida? fortaleza, absolutamente. Pero fíjate, mira qué curioso, en Estados Unidos, cuando yo recuerdo, yo estudié allí un tiempo, cuando llegas a clase te dice la profesora, nada más entrar te dice, a ver, todos vosotros tenéis un 10. Lo que hay que hacer es no perderlo. Fíjate qué diferencia, por ejemplo, con la cultura nuestra. A ver si llegas al 5. Entonces, claro, es un cambio de mirar en base a las fortalezas o en base a tus debilidades. Se nos ha educado en base a nuestras debilidades, a casi que seamos bonsáis, que cada vez que destacábamos se nos cortaba, ¿no? Y eso es un tema muy dramático a la hora de luego crear, dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Entonces, en esta novela lo que se invita un poco a recorrer a la persona es descubre tus fortalezas, porque en el Kyudo, y volviendo a la pregunta, cuando tú quieres abrir ese arco que es gigante y que no hay manera de abrirlo, tienes dos maneras de abrirlo, o con los músculos o con los huesos. Tienes que empujar con los huesos, la estructura ósea, porque si lo haces solo con los músculos no hay manera de abrirlo, tienes que hacerlo con la fuerza. Entonces es muy bonita la metáfora, solo somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos si nos anclamos en lo que realmente somos buenos, en lo que realmente es nuestra fortaleza. Pero claro, Pilar, centrándonos en las relaciones humanas tan complejas, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, no sé si la clave, el secreto de una buena relación pasa por primero conocernos a nosotros mismos, luego también conocer bien a los demás. Si no, no se produce, ¿no?, esa relación. Totalmente de acuerdo. Tenemos que conocernos y aceptarnos. Por eso es la fragilidad. Yo creo que pasamos mucho tiempo disimulando lo que no somos, muchas veces, ¿no? Que somos el mejor en esto, somos la persona más simpática, el más gracioso, el que más éxito podemos tener. Y también hay una parte de nosotros que a veces pues no es tan brillante aparentemente, pero que también es parte de nosotros. Es nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Y en el fondo, cuando no nos aceptan esa parte de nosotros, nos genera una ruptura por dentro. Por lo tanto, ¿qué es importante? Aceptarnos en toda la complejidad, es decir, lo bueno y lo que no es tan aparentemente bueno. Y mirar con esos ojos al otro también. No somos perfectos, somos humanos, ¿no? Bueno, y volviendo a la protagonista de la novela, Claudia, ya después de que se hace arquera, ¿no?, crea un grupo en el WhatsApp, Arquera Busca Flecha o algo así, ¿no? Sí, Arquera en Busca de Flecha. ¿Es necesario, ¿no?, tener esos objetivos concretos en la vida para avanzar y crecer? Bueno, fíjate, yo creo que a veces ella, en el fondo, se va allí a ese lugar exótico pues porque no tiene otra cosa mejor que hacer, cuidado. Y porque tiene un novio que no le va bien la relación, no quiere parecer que no tiene ninguna otra alternativa. O sea, a veces nos movemos por pequeñas intuiciones. Creo que también es muy saludable prestar atención a la intuición que tenemos dentro, ¿no? Y evidentemente tener objetivos a largo plazo ayuda, pero cuando estamos a veces muy perdidos, los objetivos pueden ser a muy corto plazo o seguir nuestras intuiciones. Hay mucha sabiduría que tenemos dentro. Yo creo que en el fondo el camino del crecimiento personal consiste en quitarnos capas para ir descubriendo lo que realmente somos, no ponernos cosas nuevas, sino ir quitando esas apariencias o esos personajes que nos hemos construido, ¿no? Luego está uno mismo y están las redes sociales, las nuevas formas de comunicarse, te llegan incluso, llevan ese ruidito, que parece que cuando te mandan un mensaje, te mandan también una flecha, ¿no? ¿Dónde nos sitúa a nosotros esa fuerza interior? Sí, yo creo que las redes sociales son caminos de comunicación, son otras formas de expresión y de comunicación. Yo, por ejemplo, soy muy activa en Twitter o en Facebook y a mí me permite acercarme a las personas y me siento muy cercano. Lo que pasa es que, como todos los canales, pueden tener los riesgos, es decir, solo vivir en base al Twitter, solo vivir en base al Facebook tiene un riesgo porque nos hace perder lo más bello, que es el contacto uno a uno con la persona, ¿no? Creo que es una herramienta, pero nunca una herramienta tiene que ser un fin, ¿no? Ni que nos domine, evidentemente. Lo que pasa es que hoy en día, también, y en el caso de las empresas, Pilar, hay mucha gente que te dice, tienes que reinventarte, y los que dicen, pues mira, yo no quiero reinventarme, corren un riesgo. Sin duda. Una cosa es reinventarse, que eso parece que es un renacer de nuevo y es complejo, porque además es imposible, siempre tenemos cosas del pasado. Y otra cosa es cambiar nuestros hábitos que nos adapten mejor al cambio. Vivimos un entorno de cambio, nuestro cuerpo cambia, nuestras células se renuevan al cabo de 7 años, nosotros somos cambio en sí mismo. Lo que pasa es que la mente humana, nuestra mente no nos ayuda mucho a entender el cambio siempre como oportunidad, porque tenemos miedos, porque tenemos aspectos que nos cuestan. Y sobre todo lo que más difícil de todo es cambiar los hábitos. Cambiar un hábito es lo más difícil porque requiere de 3 cosas.
querer hacerlo, saber cómo hacerlo y frecuencia. Pero una cosa es la persona y la otra cosa es la empresa. Una empresa. Sí. Entonces, reinventar una empresa, dices, es que lo que me estás pidiendo... Bueno, lo mismo. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el cambio no podemos evitarlo. La mayor parte de las grandes empresas en los años 80, en la lista de una de las listas más importantes es el Fortune en Estados Unidos, la mayor parte ya no existen, porque o existen o se han fusionado, se han comprado, un porcentaje alto. Entonces, claro, eso requiere estar continuamente en cambio. Por eso nos cuesta el cambio, pero no, el cambio no es una decisión, el cambio es una obligación, es una necesidad. Lo que pasa es que a las personas no es que nos cueste cambiar, lo que nos cuesta es que nos cambien. Yo creo que todos cambiamos, exploramos cosas nuevas, nos gusta jugar, nos gusta atrevernos y por ahí es donde podemos de alguna manera canalizar ese cambio, ¿no? Pilar, ¿y en economía se puede predecir o no? ¿La economía? En la economía, sí, en el mundo de la economía. Bueno, yo creo que se ha demostrado que no mucho. Hay un libro, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que se llama El cisne negro, que define, pues oye, hasta en Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos hasta que de repente vinieron con un cisne negro de Tasmania. Bueno, ¿y esto qué era? Pues algo imprevisible. Pues algo ocurre igual en la economía, de repente ocurre algo que no nos podíamos imaginar. La economía es muy difícil de prever. Podemos prever ciertos elementos, ciertos patrones de comportamiento, pero más allá de eso es difícil, ¿no?, sin duda alguna. Claro, ¿qué crees, Pilar? Que quizás a la crisis actual nos ha llevado, no sé, esta falta de previsión o el exceso de ambición. Ya no solamente hablo a nivel individual, sino a nivel colectivo de las grandes empresas. Bueno, pero no solo a nivel individual, o sea, colectivo, también fíjate, individual. Compro esta casa, me hipoteco para comprar otra mejor. O sea, es decir, que creo que en el fondo todos somos parte en este sistema al que hemos llegado, ¿no? La ambición es humana, es humana esa parte. La ambición yo creo que no tiene esa parte negativa, la codicia sí la tiene. Y ocurrió también un fenómeno parecido en Holanda, cuando la gente hipotecaba sus casas para comprar tulipanes. Es decir, que son comportamientos que se siguen repitiendo. Quizás el reto es que hubiera habido que haber puesto mejores patrones de regulación, ¿no? Haber hecho una regulación mucho más seria de la que hubo. Creo que ahora pecamos por exceso de miedo, de tóxico, que nos impide tomar decisiones, y antes pecamos por falta de miedo sano, que era la prudencia, ¿no? ¿Crees que habremos aprendido la lección, Pilar, o no? Ojalá. Ojalá la hayamos aprendido. Yo creo que estamos haciendo cambios importantes. Yo quiero pensar que sí. Pero también es cierto que, o no sé, dímelo tú, que hay muchas personas que han dejado de hacer cosas porque no se conocían o no se conocen o no tienen ni idea de cómo realmente son con todas esas capas. Claro, efectivamente, porque tenemos miedo a descubrir esa fragilidad. Tenemos miedo a descubrirnos y a no pensar que somos la imagen que queremos proyectar, ¿no? Por eso decía que conocerte a ti mismo es un camino extraordinario. Es un camino no siempre fácil, porque encuentras esas zonas a veces un poquito más oscuras. Pero yo creo que es el mejor camino, a mí a nivel personal, es lo que más satisfacción me ha dado en mi vida personal, ¿no? El conocerte, ir descubriendo cosas que además creo que esto no se termina nunca, ¿no? El camino de conocerse no se termina nunca. Cuanto más te conoces, más te conectas con el otro, porque tienes más compasión en el sentido inglés, en inglés, ¿no?, de sentir la empatía hacia el otro, ¿no? Pasa que, claro, para autoconocerte, la protagonista coge un arco y empieza a tirar flechas, pero realmente se necesitan grandes cambios. ¿Hay que salir totalmente de esa rutina? Yo creo que no es necesario. Ella, bueno, por la situación se va a este lugar y tira flechas, digamos, y hace más cosas, ¿no? Pero sin duda alguna hace falta, por ejemplo, escuchar más. Hay un ejercicio en el libro que se pregunta a las personas: oye, ¿qué es lo que destacarías de mí, ¿no? Llama a 3 amigos o a 3 personas que te quieren y dile qué destacarías de ti. Y es un ejercicio que vamos a hacer y es muy bonito escucharlo. A veces es escuchar un poquito más. Y eso también nos ayuda a conocernos también a nosotros mismos. Pues desde luego, durante estos minutos, Pilar, te hemos estado escuchando y encantados de haberte tenido con nosotros. Pilar Gérico, muchísima suerte con tu libro. Muchísimas gracias. Gracias de veras.